Dios te bendiga. Hoy quiero contarte una historia que impactará tu vida. Es la historia de mi vida, la historia personal de mi vida que quiero compartir con todas aquellas personas que se sientan identificadas con mi testimonio y que tal vez tengan algún familiar que esté pasando por lo mismo que yo pasé. Yo quiero contarte un poco de mi historia y yo quisiera que no te movieras, que puedas compartir en algún momento con alguien que tú creas que va a ser de bendición lo que ahora estoy a punto de contarte. Mi vida radica desde la niñez, donde fui abusada, una niñez en soledad que viví por mis padres, que ellos se separaron cuando yo era bebé y crecí solamente con mamá. Mamá pues se sentía muchas veces en la obligación de dejarme en algunos lugares y ahí es donde yo comencé a sufrir abusos, comencé a ser abusada sexualmente, abusada físicamente. Y atribuyo que en ese tiempo de mi vida, alrededor de los 5 años, es donde yo comencé a notar que habían cambios en mi vida. Comencé a sentirme que yo era diferente a las demás niñas. Comencé a sentir que me atraían las cosas de niño varón. Y comencé a crecer con ese sentir dentro de mí. En ese tiempo, pues abiertamente no se podría comentar con alguien que tenía una condición diferente. Trataba siempre de ocultar de mamá o de mi familia lo que yo sentía o lo que yo vivía, pero yo sabía que había algo diferente dentro de mí. Yo comencé a sentirme que era un niño dentro de este cuerpo. Y todo eso me hizo caer en depresión, me hizo sentirme muchas veces que era un error de vida, sentirme muchas veces que no merecía vivir, sentirme muchas veces de mi vida, de mi adolescencia, incomprensible por los demás. No sentía la confianza de poderme acercar con nadie y decirle lo que yo realmente vivía. Pero el tiempo pasó. Yo crecí, llegué a mi vida de adulto, pero ya yo sentía en mí que mi atracción eran las mujeres, no eran los hombres. Y todo eso me hizo a caer en relaciones donde muchas veces buscando amor, buscando ser comprendida, buscando ser aceptada, comencé a recibir rechazo, comencé a recibir traición, comencé a recibir engaños de parte de esas parejas con las que yo me relacionaba. Y aparentemente vivía una vida normal, se puede decir entre comillas, donde disfrutaba, donde compartía con gente, pero eran momentos efímeros, era felicidad de momentos, placeres de momentos. Y yo sentía que dentro de mí había algo que no me dejaba estar tranquila, yo quería más. Yo decía, debe de haber algo que realmente me llene, que algo que me dé la felicidad, pero el tiempo pasó y no lograba yo encontrar esa manera de cómo poder salir de esa situación que cada día me arrastraba más y más. A la edad de 24 años, yo soy de El Salvador, pero a la edad de 24 años me vine a vivir a Estados Unidos, donde en ese momento de mi vida yo lo vi como escapar de la situación en la que yo vivía, como un ambiente nuevo, decía yo, tal vez así logro tener una vida diferente. Pero cuando yo llegué a esta nación, me di cuenta que acá era un mundo open mind, como dicen, un mente abierta, donde todo es aceptado, donde todo es permitido. Comencé a sentirme que encajaba dentro de esa sociedad que aceptaba lo que yo era. Y pues eso me hizo perderme mucho más, porque comencé a practicar cosas que antes no practicaba, a relacionarme con gente que antes no me relacionaba. Comencé a vivir una vida depravada, así en pocas palabras, una vida depravada, pero era una vida que, como te lo dije antes, no llenaba mis expectativas, no llenaba ese vacío que yo sentía. Igual yo iba a los antros gay, yo iba a las discotecas gay y tomaba,
compartía con el mundo LGBT, pero cuando yo regresaba a casa, seguía sintiéndome sola, seguía sintiéndome en depresión, seguía sintiéndome que no merecía vivir, seguía sintiéndome que era un error de vida, porque retrocedía a mi vida pasada y me daba cuenta que fui rechazada por mi padre, que él incluso muchas veces quiso que mi mamá abortara. Y todo eso marcó mi vida con falta de perdón, marcó mi vida con rechazo. Eran muchos traumas en mi cabeza que yo no lograba canalizar. ¿Por qué? Yo me preguntaba por qué estas cosas habían llegado a mi vida. Y no tenía la confianza con mamá como para abrirme y decirle, mamá, me siento así. No tenía la confianza de tener una amiga o un amigo con quien platicar y decirle, mira, realmente yo no soy feliz. Realmente yo, la vida que aparento tener, las fotos que yo publico en las redes sociales, no soy yo. Estoy tratando de proyectar una imagen con una felicidad que no existe. Porque déjame decirte que el mundo de homosexuales y lesbianas, el mundo LGBT es un engaño de Satanás, es una mentira de Satanás que les hace creer que son los mejores. A la mujer lesbiana le hace creer que es mejor que un hombre, al hombre homosexual le hace creer que es mejor que una mujer, pero la palabra del Señor nos enseña otra cosa. Yo estaba engañada cuando yo decía que yo vivía dentro de un cuerpo equivocado, que yo era un hombre dentro de este cuerpo, porque cuando yo conozco la palabra del Señor, yo me doy cuenta que las Escrituras especifican y dicen literalmente que Dios nos formó a su imagen y semejanza, que Él hizo hombre y mujer. Claro está, en ese momento de atadura yo no lo entendía, yo refutaba esa palabra. Cuando alguien me compartía el Evangelio y me hablaba de esta Escritura, yo refutaba, yo decía, no, ¿cómo puede ser que la Biblia diga esto, pero yo siento esto? Porque había una atadura en mí. Porque déjame decirte que la palabra del Señor dice que Satanás ha venido a hurtar, a destruir y a matar. Él ha venido a hurtar, a robar el propósito de Dios en la vida del ser humano. Yo no lo entendí en aquel momento, pero ahora yo lo entiendo, porque realmente Satanás quería destruir el propósito de Dios en mi vida. Satanás quería detener lo que el cielo había decretado sobre mi vida. Por eso es que él vino a robar mi identidad. Porque lo que el mundo está ahora sumergido, Satanás lo que está trabajando es para robarle la identidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Por eso como padres tenemos que tener el cuidado de nuestros hijos, de no confiárselos a nadie, de no dejarlos en las manos de nadie, un tío, un abuelo, un padrino, yo no sé. Siempre los abusos sexuales van a venir de dentro de la misma familia. Tenemos que tener cuidado con quiénes son los que están habitando bajo nuestro techo. Muchas veces como padres somos negligentes, somos confiados, le confiamos nuestros hijos a cualquier persona, pero la palabra del Señor dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Nuestros hijos, el Señor nos los confió para que cuidemos de ellos, para que tengamos una vida responsable con ellos. Así que en mi vida me visitaron ese tipo de abusos y por eso yo me sentí todo este tiempo de mi vida, yo sentí que estaba operando en un cuerpo que no era mío, pero conozco la palabra del Señor. El Evangelio llegó a mi vida y yo quiero platicarte de la manera como Cristo se me revela, de la manera como Cristo llega a mi vida. Y yo quiero compartir esto para todos aquellos que ahora mismo están atados bajo esta influencia demoníaca, porque sí, déjame decirte que es un espíritu demoníaco operando en el ser humano, robándole la identidad, privándolo de la bendición que Dios preparó en la eternidad para su vida. Y yo estaba atada en ese espíritu,
Pero Jesucristo se me reveló como lo hizo con Saulo de Tarso. Cuando Saulo de Tarso se encuentra con Jesús, su vida cambió para siempre. Su nombre cambió, se convirtió en Pablo, en el apóstol. Así lo mismo llegó el evangelio a mi vida. Jesús se me reveló. Jesús me encontró, porque no fui yo quien lo encontré. Fue Él quien tuvo misericordia de mi vida, como lo puede tener contigo. Ese Cristo que se me apareció, ese Cristo que me libertó, ese Cristo que me dio una nueva oportunidad, ese Cristo que botó la venda de mis ojos, lo quiere hacer contigo. Solamente resta que haya un corazón decidido y dispuesto a dejar que Cristo trabaje. Hace 5 años, para el tiempo de la pandemia, quiero decirte que cuando yo llegué a este país, después de tantas relaciones que estuve, tomé la decisión de casarme con una mujer. Tenía un matrimonio con otra mujer. Teníamos años de matrimonio ya. Cuando yo la conozco a ella, ella viene con 2 hijos. Uno de ellos, el menor, para en ese tiempo de la pandemia, tuvo una enfermedad. El niño comenzó a enfermarse con un dolor abdominal. Lo llevamos a pasar consulta. Era el tiempo de la pandemia, no permitían que mucha gente entrara a los hospitales. Pero después de examinar al niño, la doctora determina que era una infección de vías urinarias. Pasaron 3 días y el niño no mejoraba. El niño cada vez iba mal, hasta que llegó un momento en que pensamos que el niño se iba a morir. Esa noche recuerdo que estábamos en casa. Te estoy hablando con la que era mi esposa en ese momento y los 2 niños que para mí eran mis hijos. Estábamos en casa y recuerdo que una noche de esas la encuentro a ella llorando en la habitación del niño y ella me dice: el niño se nos va a morir. Y recuerdo que ya no podíamos ir al hospital porque no atendían, no dejaban entrar si tú no llevabas COVID. Y esa noche yo le dije a ella: lo único que se me ocurre es que oremos. Yo sé que no somos las personas con una moral como poder venir delante de Dios, porque déjame decirte que cuando tú estás viviendo en el pecado te pone vergüenza. Y te dice: mira, a ti no te puede escuchar Dios. Como mucho cristiano religioso que te dice que tú no vas a cambiar, te dice que incluso que para ti no hay perdón, no hay misericordia. Pero el Dios que conozco yo, el Cristo que se me reveló, ese Cristo es un Cristo lleno de amor, es un Cristo lleno de misericordia, que Él no ve tu condición, Él solamente ve un corazón necesitado de Él. Y así estaba mi vida. Y este niño estaba tan mal y yo le dije a la que era mi esposa: oremos, yo sé que Dios nos va a escuchar. Recuerdo yo que con el niño más grande y ella nos tomamos de la mano y dejamos al niño al medio y comenzamos a orarle al Señor, comenzamos a hablarle a Él, comenzamos a desnudar nuestra alma y a decirle que no éramos las personas más correctas, pero que teníamos la fe puesta en Él, de que Él podía hacer un milagro en el niño. Y recuerdo yo que oramos por el niño y la gloria de Dios cayó en aquella habitación. El Señor nos visitó esa noche, podemos sentir la presencia de Dios. Y después de ese momento yo tomé el niño y me lo llevé nuevamente al hospital. Pero nosotros hicimos una oración de fe en ese momento. Y le dijimos al Señor estas palabras. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros profesamos delante de Dios. Porque hay promesas que a ti se te pueden haber olvidado, que tú las hiciste delante de Dios, pero a Él no se le olvida. En ese momento nosotros le dijimos: si usted sana a nuestro hijo, nosotros le vamos a servir. Nosotros vamos a soltar este matrimonio y le vamos a servir. Y recuerdo yo que después de la oración yo tomé el niño y me voy con él al hospital. Cuando yo llego al hospital, comenzaron a examinarlos. Llegó una mujer vestida de blanco. Me dijo: yo no soy enfermera ni soy doctor, pero yo me voy a encargar de tu hijo. Cuando al niño lo llevan a hacerle examen, resulta que el niño tenía 3 días ya, que su apéndice se había explotado, se había reventado dentro de él. Y cuando le hacen los exámenes, determinan que el niño tenía todos sus órganos infectados. Y me dice el doctor: tu hijo solamente un milagro lo puede salvar. Si tú crees en algún Dios, me dijo, ora y pídele con fe, porque solo un milagro lo va a poder salvar. Ellos entraron al quirófano, se tardaron ahí unas cuantas horas
Y cuando sale el doctor me dice, no sé en qué Dios tú confías, pero tu hijo salió vivo. Y me dijo, eso sí, que el proceso de recuperación va a ser lento porque tenía todo el organismo infectado, hemos tenido que hacerle un lavado. Y bueno, yo le di gracias a Dios en ese momento, pero para la gloria de Dios, porque cuando Dios tiene un propósito en tu vida, el Señor se va a glorificar. Y no fueron los días que el médico me dijo que el niño iba a estar en el hospital, el niño salió mucho más antes. Al tercer día de su cirugía, el niño ya andaba caminando, ya andaba sonriente, bendito Dios. Y ese es nuestro Dios, un Dios lleno de amor, un Dios que no ve tu condición, es un Dios que cuando ve un arrepentimiento genuino, mira, cuando Dios tiene planes en tu vida, el Señor va a agotar los recursos para llamar tu atención y traerte a su presencia, porque hoy entiendo que lo que Dios utilizó en nuestras vidas fue esa condición del niño para acercarnos a Él. Recuerdo que cuando la mamá del niño nos llega a recoger al hospital, estábamos felices y agradecidas con Dios por lo que Dios había hecho con el niño. Pero en ese momento yo la vuelvo a ver a ella y le digo, ¿usted sabe lo que significa esto? Y ella me dijo, sí, hicimos una promesa con el Señor y ahora le vamos a servir. Era una decisión terrible, una decisión no porque íbamos a entrar en algo que nos iba a causar daño. Nosotros sabíamos que servirle a Dios era lo mejor, pero era una decisión dolorosa porque éramos una familia, porque éramos un matrimonio que teníamos todo, éramos un matrimonio feliz, te puedo decir. Teníamos hijos que habíamos crecido las dos y era una decisión dolorosa saber que tenía que haber un rompimiento en nuestra familia, pero si teníamos la decisión de servirle a Dios, teníamos que hacerlo. Y recuerdo que en ese tiempo las iglesias estaban cerradas. Era el tiempo de la pandemia, el año 2020. Todas las iglesias cerradas. Y le dije yo a ella, vamos a comenzar a ir a la iglesia. Comenzamos a buscar iglesias en la ciudad y todas las iglesias estaban cerradas. Y venía a mi memoria tiempos anteriores, años anteriores, cuando yo todavía no la conocía a ella, que en muchas ocasiones cuando yo me sentía atribulada, traicionada o en depresión, yo sentía la necesidad de acercarme a una iglesia, escuchar una palabra que renovara todo mi interior. Pero muchas veces la religiosidad me mató desde los altares, porque cuando yo entraba vestida de hombre, cuando yo entraba con zapatos de hombre, ropa de hombre, corte de pelo de hombre, muchas veces desde los altares soltaban una palabra que me mataba, o simultáneamente todos los hermanos me volvían a ver cuando yo entraba a la iglesia, y esa mirada de acoso, yo puedo entender cómo se siente un homosexual cuando entra a la iglesia, cómo se siente una lesbiana cuando entra a la iglesia. Muchas veces tratando de buscar una palabra de aliento sales más apaleado porque no hay quien te entienda. Por eso Dios está levantando gente como nosotros que venimos de lo vil del mundo, gente como nosotros que podemos hablar con propiedad dónde estábamos y quién nos rescató y la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y ese tiempo de la pandemia, yo sentí esa necesidad de escuchar palabra de Dios. Y recuerdo que como no encontramos una iglesia abierta, comenzamos a buscar en YouTube predicaciones de pastores que Dios los usara. Y ahí me apareció en YouTube las predicaciones del pastor Juan Carlos Harrigan, de Casa de Dios para las Naciones. Y escuché un evangelio diferente. No era el evangelio que yo había escuchado un tiempo atrás. Un evangelio que te obligaba a ponerte una falda larga, un evangelio que te obligaba a cubrirte la cabeza, un evangelio que con reglas de hombre. Escuché un evangelio diferente, un evangelio diseñado en el reino de los cielos, un evangelio de poder, un evangelio que rompe cadenas, un evangelio que sana al enfermo, un evangelio que liberta al cautivo, un evangelio con una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en esta tierra. Me impactó ese evangelio que escuché a través de los labios del pastor Harrigan. Me impactó. Comencé a meterme, a indagar más
y me llamó la atención cuando el pastor enseñaba sobre la oración de madrugada, enseñaba sobre el ayuno, enseñaba de tener una vida entregada a Dios, una pasión por la presencia de Dios. Y recuerdo yo que todavía no me había entregado al Señor y comencé a orar de madrugada. Yo dije, voy a probar esto. ¿De qué se trata? Porque el pastor decía, me recuerdo que citó un día el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y entonces me seréis testigos. Y yo dije, yo quiero experimentar ese poder. Y es que si yo llego al Evangelio, yo no quiero ir a ocupar una silla. Es que si yo llego al Evangelio, no quiero ir a ser de perdición para otro, quiero ser de bendición. Y yo quiero experimentar ese poder. Comencé a levantarme de madrugada, comencé a orar 15 minutos cada mañana, comencé a orar 20, media hora, 40, una hora, y fui aumentando mi tiempo de búsqueda con el Señor. Comencé ayunando y ayunaba, me recuerdo, toda la semana en mi trabajo. Pero yo no entendía para qué ayunaba, no entendía muchas cosas. Yo solamente decidí comenzar a hacerlo. Y recuerdo yo que comencé a tener experiencias sobrenaturales aún estando, porque todavía no nos habíamos separado con la que era mi esposa. Y recuerdo que yo me despertaba muchas veces a medianoche o en la madrugada, me despertaba echando fuera demonios. Me ocurrían cosas sobrenaturales, me visitaban espíritus inmundos y yo luchaba con ellos. Pero yo no entendía qué pasaba. Pero cuando yo me levantaba a orar de madrugada, yo le decía a Dios, yo quiero conocerte. Yo quiero saber más de ti, yo quiero enamorarme de ti, yo quiero saber qué se siente. Y yo me recuerdo que le decía unas palabras al Señor y le decía, envíame a mí, envíame a mí. Esas palabras siempre me salían, yo trataba de decir otra cosa en mi oración, pero me salían esas palabras. Y recuerdo que para el mes de octubre del 2020, ya con el niño en casa en recuperación, yo le dije a ella, a mi esposa, le dije, yo quiero buscar la dirección de esta iglesia, de Casa de Dios para las Naciones, y yo quiero que vayamos. En mi mente yo pensé que la iglesia me quedaba cerca, yo vivo en Carolina del Norte, y cuando yo checo, la iglesia me quedaba 23 horas manejando. Y recuerdo que esa semana hicimos planes, yo le dije a ella, dígame si me acompañan, porque yo voy para allá. Hicimos planes y nos fuimos un sábado, llegamos al servicio del día domingo. Recuerdo que cuando nosotros íbamos, dos sobrinos de ella se pegaron con nosotros, sus dos niños, ella y yo. Cuando llegamos nosotros a Casa de Dios, yo experimenté algo que nunca en la vida había experimentado. Cuando yo entro, pude sentir la presencia de Dios, pude sentir aquella unción que yo no entendía en ese momento qué era, pero había algo que llenaba dentro de mi vida y yo me enamoré de eso. Yo decía, esto es algo nuevo, esto yo no lo conocía, yo quiero saber de qué se trata todo esto. Pero cuando el pastor predica y termina de predicar, hacen el llamado. Y mi esposa junto con los niños y sus sobrinos se levantaron simultáneamente y fueron a recibir a Cristo. Pero yo sentí que algo me tomó y no me pude mover de la silla donde yo estaba. No pude levantarme, no pude recibir a Cristo. Y mi corazón se puso triste porque yo realmente anhelaba servirle a Dios, anhelaba un cambio de vida, pero no lo pude hacer. Pero en ese momento yo no lo entendía por qué, pero es que había un pleito en el mundo espiritual. Porque cada vez que la palabra de Dios se te va a impartir, cada vez que alguien te va a llevar un tratado, que alguien te va a invitar a la iglesia, eso es el Señor recordándote a través de ese emisario que hay un plan maravilloso en tu vida. Pero obviamente el infierno va a trabajar para detener lo que Dios quiere hacer contigo. Y recuerdo que ese día yo no me levanté, el servicio terminó, oraron, nos venimos, y cuando veníamos de camino yo venía preocupada porque yo decía, bueno, ¿y ahora? Me voy a quedar sin hogar, me van a correr de la casa porque ya mi esposa se entregó, su familia también. Pero cuando llegamos a casa, las cosas como que continuaron igual. Yo seguí orando, seguí buscando la presencia de Dios, y a ella le llaman de Casa de Dios para las Naciones. Una hermana que se encarga de hacer llamadas y felicitar a los recién convertidos, le llaman a ella y ella me dice, hable usted con la persona, me dice, porque yo casi no me gusta hablar, ella casi era bien cohibida para hablar. Cuando yo hablo con esta hermana,
a quien amo y honro de sobremanera, porque ha sido alguien que creyó en mí desde el principio. Y le doy gracias al Señor por esas personas, esos ángeles, como yo les llamo, que Dios los puso en el camino para bendecir mi vida. Y recuerdo que yo comienzo a hablar con la hermana y ella me dice, Dios tiene algo grande para usted. Dios tiene un ministerio grande para usted. Yo decía en mí, pero esta mujer está loca, si es que ella no sabe que yo estoy casada con esta otra. Pero la mujer sabía que a través del Espíritu Santo ella estaba discerniendo lo que realmente había dentro de mí. Y hablamos casi como 1 hora con ella. No sé de dónde hablamos tanto, pero hablamos tantas cosas. Ella conservó mi número y pasaron quizás alrededor de unas 3 semanas más cuando ella me habla y me dice, amada, he sentido de parte de Dios invitarla a un retiro que va a haber la primera semana de diciembre. Y bueno, usted sabe, porque cuando uno está necesitado de Dios, tú puedes estar en la peor de las ruinas, pero si alguien llega a hablarte de la palabra, tú te haces el importante, como que tú no necesitas de Dios. Y en ese momento le dije yo, mire, no le doy muchas esperanzas de que voy a estar ahí, pero voy a hacer el esfuerzo. Y recuerdo que durante ese tiempo, antes de llegar al retiro, yo continué viendo las predicaciones del pastor y viendo las predicaciones del pastor. Ahí mismo me encontré con un testimonio de un ex homosexual que ahora es pastor. Y yo me impacté cuando vi el testimonio de este varón, porque eso es lo importante, de que nosotros hablemos y contemos las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, porque alguien va a ser bendecido. Yo sé que si tú le compartes este video a alguien, alguien va a ser bendecido. Tal vez en tu familia no hay homosexuales, no hay lesbianas, pero tal vez en tus amistades hay uno. Tal vez en los conocidos que tú tengas hay alguien a quien tú puedas bendecir, porque esto es un tabú, de esto nadie habla. Las iglesias no están hablando de esto, porque hay muchos pastores que no saben cómo bregar con esto. Porque déjame decirte que necesitamos ser libres de esto para tener legalidad sobre estos espíritus. Y hay pastores que lo que hacen es desechar a una oveja que llega con esta condición, porque todavía no se les ha revelado la manera de cómo tratar a este tipo de personas. Porque mira, no es que un homosexual quiera estar atado en la homosexualidad, ni una lesbiana quiera estar atada en el lesbianismo. Es algo fuerte, es algo tremendo. Son espíritus demoníacos, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Así estaba yo en esas condiciones. Pues yo vi el testimonio de este varón y me impactó, y yo dije, este varón me puede ayudar. Este varón puede ser de bendición para mi vida, porque él ya estuvo allí, ya el Señor lo rescató, ya el Señor lo libertó. Y comencé a tratar de buscar algún tipo de comunicación con él, pero no lo encontré. Dios tenía otra manera de trabajar, porque el Dios siempre te va a sorprender. Porque nosotros muchas veces creemos que somos insignificantes, que a nadie tú le importas, que menos Dios se va a fijar en ti, que tal vez no nos merecemos ni el perdón de Dios, como estaba Zaqueo. Zaqueo estaba en esa misma condición, pero el Señor se detuvo a ver a Zaqueo, y así el Señor se va a detener para verte a ti. Así que vi el testimonio de este pastor, y yo decía en mi corazón, yo quisiera conocerlo, quisiera conocer a este hombre de Dios. Y recuerdo que cuando se llegó la fecha de ese retiro al cual me había invitado la hermana, yo viajé a Kansas City, donde está Casa de Dios para las Naciones, y ese 6 de diciembre a mí nunca se me va a olvidar. Ese fue el día más maravilloso de mi vida. Te lo puedo testificar de todo corazón. Ese día marcó mi vida para siempre. Recuerdo yo que ese día sábado estábamos en la iglesia cuando el pastor Juan Carlos Harrigan dice, hoy quiero presentar a un hijo de casa que ha venido a testificar. Hoy no va a hablar, mañana va a testificar, pero quiero que se ponga de pie para que lo saluden. Cuando el pastor dice el nombre del varón que había llegado, era el mismo varón que yo quería conocer. Mira cómo opera el Señor de maravilloso cuando tiene un propósito específico con nosotros. El varón se puso de pie y saludó a la congregación, y para mí fue como que se me dio vuelta el corazón, porque yo dije, wow, pero si ese es el pastor que yo quería conocer.
A este varón Dios lo trajo de República Dominicana y lo pone en Kansas City. A mí me trae de Carolina del Norte y nos puso en el mismo lugar, porque ese es nuestro Dios. Ese es el Dios maravilloso, soberano, al cual yo le sirvo. Por eso es que me deleito en Él, por eso es que le sirvo, por eso es que sigo testificando de su grandeza, porque eso es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y recuerdo yo que esa tarde yo me regreso al hotel y yo no podía dormir, yo no podía descansar. En mí entró una desesperación. Habían voces que me decían, mira, regrésate ahora mismo a Carolina del Norte. Recuerdo yo que regreso al hotel y yo no me sentía con esa paz. Yo sentía una desesperación. Sentí que había algo dentro de mí que me creaba una angustia. Recuerdo que me bajaba, me subía de la cama, caminaba, miraba por la ventana y habían voces que me decían, mira, regrésate a Carolina del Norte, no vayas mañana a la iglesia. Y tuve que pelear con esas voces porque había momentos donde me daban ganas de salir y irme. Pero amaneció el siguiente día y me fui muy temprano a la iglesia. Recuerdo que cuando yo llegué no había mucha gente. Llegué y tomé un asiento hasta atrás porque sentía como temor. Pero ese día fue tan maravilloso todo porque comenzó el servicio, estuvo precioso. Y el pastor Juan Carlos le entrega el tiempo a este pastor. Y recuerdo que cuando el pastor comienza a testificar de su vida, al final él dice, yo tengo una asignación de parte de Dios de orar por una mujer que está aquí, que está batallando con el espíritu del lesbianismo. Yo volví a ver para todas partes porque aunque tú sepas que es para ti, pero tú te vas a hacer como que no es contigo. Y yo recuerdo que yo miraba para todas partes porque decía, aquí es tan grande este lugar, tiene que haber otra persona que esté atada con ese espíritu. Y batallaba y estaba luchando con aquello que no me dejó moverme la primera vez, con lo que no me dejaba levantarme de aquella silla. Estaba luchando, pero al final, cuando yo vine a ver, yo estaba delante del altar. Cuando yo paso al frente del altar, el varón dice, tú eres la mujer que Dios me mostró. Y yo podía ver una mujer, gloria al nombre del Señor, que el Señor la libertó del lesbianismo. Y esta mujer, gloria a Dios, estaba peleando un pleito fuerte. Y ella, gloria a Dios, alabanza, quería serle fiel a Dios, pero era una guerra. Estaba peleando una persecución. Y aún, gloria a Dios, se casó, gloria a Dios, porque podía haber lazo, gloria a Dios. Si esa mujer está aquí, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Si está en este lugar, gloria a Dios, sal de a donde tú estés. Yo quiero orar por ti. Y yo quiero orar por tu vida, gloria al Señor. Porque no te vas a morir. Ay, gloria a Dios. Si tú estás aquí, yo quiero que tú vengas. Quiero orar por ti, porque el enemigo no te va a mirar. Tú eres la mujer. David, mientras lloraba, el Señor, gloria a Dios, me ministraba y me hablaba de ella. Y me dijo, vas a ir una mujer. Y el Señor me dijo, gloria a Dios, alabashanda la vaquima. Y para que sepan que soy profeta de Jehová, el Señor me dijo que ella se había casado. Yo no sé si y el Señor me ha dicho que tú te has casado. Y me dijo, pero dice el Señor que vas a ser pastora. Oye esa palabra. Que vas a ser pastora. El varón se baja del altar, llega hasta donde mí y me dice, el Señor me dice que vienes de lejos. El Señor me dice que tú le dijiste que querías conocer a este pastor. Que tú vienes de lejos. Porque, gloria a Dios, tú anhelabas. Wow. Tú le dijiste al Señor, yo quiero conocer a ese pastor. Tú le dijiste a Dios, quiero conocerlo. Y Dios viene a decirte hoy a ti, eres una gran líder. Para mí fue tan impactante, tan increíble. Yo decía, Señor, pero tú no te estás equivocando. Soy yo la que ha tenido una vida desordenada, la que ha tenido una vida atada, una vida de engaño, la que se siente un hombre dentro de este cuerpo de mujer, la que ha venido hoy con una esposa. Tú estás seguro de lo que me estás hablando. Yo tenía una lucha interna. El Señor me dice que ore por la que anda contigo. El Señor me dice que la que era tu compañera, la que era tu compañera, yo no sé si ella está aquí, pero Dios me oye. Yo vengo a romper cordón de dobleza, porque eres mi profeta. Dios te dice, yo te perdoné, yo te perdoné.
Amada, míreme. Usted la conoce a ella. Ella es mi esposa. Toda la gloria es para ti porque tú revelas, papá. Pero hoy se rompe. Hoy se rompe el pacto. Porque hoy se levanta un pacto nuevo. A mí me trajo Dios aquí. A mí me trajo Dios aquí. Shaika, no hay otro ley. A mí me trajo Dios aquí. Si hay otra, gloria a Dios, o otro que está peleando con este espíritu, venga al frente. Tengo legalidad. Y el varón me dijo: ¿tú quieres a Cristo? ¿Tú quieres que Cristo te cambie para siempre? Y yo le dije: sí, yo quiero a Cristo. Y el varón, después de que oró por mí, él comenzó a caminar y dijo que el Señor le había dicho que me entregara este anillo que yo porto. Él dijo que el Señor le había dicho que hoy hacía un pacto conmigo como el pacto que hizo con David. Lo más impresionante de todo, que ese varón tiene unas manos tan grandes, se saca el anillo de su mano y lo mete en mis dedos, que eran manos más pequeñas, y el anillo me quedó anillo al dedo. Y ese día el Señor hizo que Él pusiera las manos sobre mí y yo recibí la libertad. Mira, yo caí en el piso y a partir de ese día, cuando yo me levanto, yo ya no era la misma persona. Estaba físicamente lo mismo, vestida de la misma manera como yo llegué, pero interiormente Cristo había hecho algo en mi vida. Porque la palabra del Señor dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo, la verdad transforma, la verdad bota todo paradigma de las tinieblas sobre nuestra vida. Y esa verdad me ha hecho libre, me ha hecho la mujer que soy ahora. Recuerdo que yo regreso a sentarme al lugar donde yo estaba, cuando el pastor Juan Carlos pasa nuevamente y dice: pasen los pastores, vamos a orar por ustedes y por sus ministerios. Y yo estaba sentada hasta atrás y llegó una servidora y me dice: pastora, pase al frente que van a orar por usted. Y yo le dije: yo no soy pastora. Usted es pastora, me dijo. A usted le acaban de dar una palabra y usted es pastora. Sí, le dije, pero yo no tengo ministerio. Y esos que andan con usted, me dijo. Y esa mujer, una mujer anciana, una mujer ya grande, me toma de la mano y me lleva hasta el frente. Cuando yo paso al frente, el pastor desde allá arriba me veía como no sé qué pensaba allí, viéndome vestida toda rara en medio de todas las pastoras y los pastores. Pero el pastor dijo: profetas, oren por ellos. Y un profeta llega y ora por mí y me dice: escucha esta palabra que de parte de Dios te voy a entregar. Así te dice el Señor: la palabra que acabo de entregarte es para hoy, no es para mañana. ¿Entiendes lo que hablo?, me dijo. Mira, me dijo, vete para tu tierra, toma tu embarcación, emprende tu vela y ponte a navegar. ¿Comprendes lo que te hablo?, me volvió a decir. Y yo le dije: sí, yo comprendo. Y a partir de allí yo entendí que Dios me estaba hablando para ese momento. Y cuando yo salgo de la iglesia, yo le preguntaba a Dios: pero ¿yo qué voy a hablar? ¿Yo qué voy a decir? Si yo no sé nada de ti, Señor. Yo no sé nada de tu palabra. Es más, yo no sé ni dónde están los libros bíblicos. ¿Qué voy a hacer, Señor? Pero como Dios hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere, hay personas que cuestionan, que quieren ordenarle a Dios lo que Dios quiere hacer con alguien. Y Él es un Dios absoluto que hace como quiere. A partir de allí yo solamente llevaba una cosa en mi mente. Yo iba conduciendo desde Kansas City hasta Carolina del Norte, pero una cosa yo llevaba en mi mente. A mí me hablaban los que iban alrededor de mí y yo no escuchaba, porque una cosa es la que gravitaba dentro de mi mente, y era abrir un ministerio para contar las maravillas que Dios había hecho conmigo. Regreso a mi ciudad y recuerdo yo que para la primera semana de enero yo inicié junto con Casa de Dios una cadena de ayuno y oración de 40 días. Y comencé a ayunar, comencé a orar todos los días, orándole al Señor que me dirigiera, qué es lo que iba a hacer. Para el día 15, el Señor me muestra un lugar donde poder rentar y abrir y comenzar a predicar el Evangelio. Y recuerdo que lo primero que me visitó fue una escasez en mis finanzas, cosas que no la había vivido. Comencé a ser probada en las finanzas.
Y cuando me hablan de este lugar y me dan el precio entre depósito y renta, recuerdo que yo no tenía dinero para eso, pero yo le dije al Señor, yo lo voy a hacer por fe, porque tú me has hablado. Y recuerdo que yo no tenía dinero, pero tenía una chequera. Y saqué la chequera y me vi con el hombre dueño del lugar, y yo firmé un cheque por la renta y un cheque por el depósito. Y le dije a Dios, tu palabra dice que puedo comprar sin dinero. Y yo firmé esos cheques, los entregué. Y para la gloria del Señor había quedado una persona por ahí que me debía un dinero. Un día antes de que los cheques fueran introducidos a la cuenta, ya había dinero en mi cuenta. Así que el Señor se glorificó. Te estoy hablando que todo ocurrió un mes después que el Señor me entrega la palabra, porque es tan importante cuando tú recibes una palabra de parte de Dios y comienzas a caminar en esa palabra, porque cuando tú te determinas a caminar en la palabra que recibiste, es cuando esa palabra se va a activar y todo lo sobrenatural se va a activar a tu favor. Yo comencé a caminar en esa palabra. Ese lugar lo encontré destruido, lo encontré para poder meterle mano y que fuera remodelado, que fuera reconstruido. Y comencé a recibir ayuda. Alguien me regalaba material por aquí, otra cosa por acá, y comenzamos a edificarle casa al Señor. Y para el día 21 del 2021, 21 de marzo, inauguramos ese ministerio que también el Señor reveló el nombre, el Ministerio Internacional, volviendo al diseño original, del cual por la misericordia de mi Padre, aún siendo yo lo vil del mundo, el Señor me rescata y me posiciona en ese lugar para comenzar a pastorearlo. Hace 5 años estoy pastoreando, y yo quiero decirte, Padre, que me escuchas, tú que estás con esa petición delante de Dios, no te canses de orar por tus hijos, no te canses de declarar la palabra sobre tus hijos. Lo peor que tú puedes hacer con un hijo con esa condición es darle la espalda, es correrlo de tu casa. Eso que si tú haces eso, tú lo estás entregando tus hijos en garras a Satanás. Yo quiero decirte que la oración tiene poder. La oración transforma, la oración cambia todas las cosas. Mi madre ya era cristiana, tenía 7 años de ser cristiana antes que yo viniera. Y ella me decía, hija, suelta esa vida que tú llevas, el pecado conduce a la muerte. Y yo no lo entendía en ese momento, pero ella me decía, estoy orando. Y la oración de mi madre fue escuchada en los cielos. El Señor tuvo misericordia de mi vida, y es por eso que ahora hablo de la grandeza del Señor, porque por 45 años de mi vida estuve atada al espíritu del lesbianismo. La gente me decía, tú no vas a cambiar. La gente me decía, así naciste y así te vas a morir. La gente me decía, no, ¿para qué? Vas a ser infeliz si decides ir a la iglesia. Pero yo puedo testificarte con propiedad ahora que desde el día que Cristo llegó a mi vida, hace 5 años, desde ese día, mi vida es totalmente diferente. Que todos los placeres que el mundo me ofreció, que todos esos episodios esporádicos de felicidad que el mundo me ofreció, no se comparan a la felicidad plena que ahora vivo en Cristo Jesús. Con pruebas sí, con procesos sí, pero no estoy sola. El Señor ha prometido estar conmigo como ha prometido estar contigo. Yo quiero decirte, tú que estás atado en ese espíritu, tú que estás viviendo bajo esa atadura, hay una esperanza para tu vida. Cristo es la solución. Cristo tiene el poder de transformarte. Cristo tiene el poder de romper toda cadena, de deshacer todo yugo del infierno en el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra yo quiero sembrarla dentro de tu corazón, que luches por una nueva oportunidad. Yo creí que no tenía oportunidad. Yo creía que me iba a morir en la condición que estaba, pero Cristo tenía un mejor plan para mi vida. Y eso es lo que yo quiero compartir contigo, que no pierdas la fe, que no pierdas la esperanza, que Cristo tiene la respuesta, Cristo tiene la solución. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros decidimos seguir el camino que es Cristo, encontramos la vida
No la vida que el mundo da, sino la vida que ofrece Cristo. Una vida plena, una vida llena de felicidad, una vida llena de bendiciones, una vida en abundancia, como dice la palabra. Yo estaba perdida, yo estaba muerta en delitos y pecados, pero Cristo me hizo libre. Así que yo espero que este video sea de mucha bendición para muchos que están atados, no solamente en el lesbianismo, no solamente en el homosexualismo, también en la drogadicción, también en la prostitución, en el alcoholismo. Yo no sé cómo se llama esa atadura, pero déjame decirte que nada es imposible para Dios. Que Dios te bendiga. Se despida la pastora Silvia Alvarado.